Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a su canal Cómo Aprender Fácil. En este video veremos química orgánica, la nomenclatura de los alcanos, alquenos y alquinos. Y primero debemos de definir qué es la química orgánica. ¿Qué estudia la química orgánica? Estudia todos los compuestos que tengan que ver con el carbono. Los hidrocarburos, que son compuestos que tienen carbono e hidrógeno. Otro ejemplo de compuestos que tienen carbono son los grupos funcionales. En este caso, podemos tener al ácido carboxílico, al alcohol, aldehído, cetonas y más grupos funcionales. Otro ejemplo que contengan carbono son las biomoléculas, carbohidratos, lípidos, proteínas o ácidos nucleicos. A esta rama de la química que estudia el carbono se le llamó química orgánica porque históricamente se creía que todos los compuestos orgánicos solo lo podían producir los organismos vivos y se pensaba que contenían una fuerza vital, dado que esto provenía de un origen natural. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la orina de los organismos, eso tendría que ser química orgánica porque lo está produciendo un ser vivo y tiene esa supuesta fuerza vital. En el caso de las ranas, también podríamos pensar en su veneno. Sin embargo, en 1828, Friedrich se dio cuenta que esto era mentira. Por medio de un error, como todos los descubrimientos, si juntaban amoníaco y ácido ciánico, se formaba la urea, que era uno de los compuestos de la orina. Y entonces ahí es donde nosotros nos podemos dar cuenta que no existe tal cosa de la fuerza vital. Sin embargo, se le quedó el nombre tradicional de química orgánica, pero más bien le podríamos decir química del carbono. Es muy importante tomar en cuenta que siempre que hablemos del carbono, el carbono va a tener 4 enlaces. Esto es por su hibridación, pero para no entrar en más detalles y verlo después en los próximos videos, recuerden que el carbono siempre va a tener 4 enlaces. En este caso, tenemos un enlace de cada lado, pero nosotros podríamos tener un enlace y 2 enlaces hacia otro lado. O podríamos tener 2 enlaces y 2 enlaces, serían los 4. O podríamos tener 1 y 3 enlaces. Eso no importa cómo estén acomodados. Ahora, estos 4 enlaces pueden estar unidos a otros carbonos o, si no está unido a carbonos, deben de estar ocupados por hidrógeno. Ahora sí empecemos con la nomenclatura, ya que sabemos estas características. Como estamos hablando de química orgánica, la estrella es el carbono. Dependiendo del número de carbonos, es el nombre que nosotros le vamos a asignar. Nosotros debemos de colocar un prefijo. Si nosotros tenemos un solo carbono, le debemos de colocar el prefijo met. 2 carbonos, el prefijo es et. Para 3 sería prop, 4, but, 5, pen, 6, ex, 7, ep, 8, oct, 9, non y 10 dec. Esto únicamente es para nombrar el número de carbonos. Vamos a ponerlo a prueba. Si yo tengo esta fórmula, lo que debemos de hacer es contar los carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Quiere decir que yo me debo de fijar cuál es el prefijo para 6 y entonces le colocarle ex. Bien, pasemos al siguiente. Si ahora yo cuento los carbonos, 1, 2, 3, debo de buscar el prefijo que tenga 3 carbonos, por lo tanto sería pro. Un ejemplo más. Ahora tengo 4 carbonos. Debo de buscar el prefijo que sea para 4 carbonos, por lo tanto sería but. Hasta aquí lo único que estamos haciendo es colocar el prefijo que me indique el número de carbonos. Para completar el nombre, vamos a relacionarlo con algo sencillo como lo hemos hecho siempre. ¿Qué es ese algo que nosotros podemos recordar fácilmente? Las vocales. ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. En este caso vamos a utilizar solo 3. A, E, I. Pero ustedes preguntarán, ¿por qué las vocales? Bueno, fíjense muy bien. ¿Cuál es la primera vocal? La A. ¿Cuál es la segunda vocal? La E. ¿Y cuál es la tercera vocal? La I. Esto es algo que nosotros sabemos sin ningún problema y no lo tenemos que saber de memoria. Como la A es la primera vocal, eso me va a decir que es un enlace. La E es la segunda vocal y me va a indicar que tiene 2 enlaces. Y la I, que es la tercera vocal, me va a indicar que tiene 3 enlaces. Fíjense muy bien cómo cada vocal me estaría indicando el número de enlaces. Y nuevamente, ¿qué tienen que ver las vocales con los enlaces? Bueno, pues esa es la terminación
o esa es la parte del nombre que nos falta a cada una de estas cadenas. Si nosotros tenemos un enlace, la terminación tiene que ser ano. Si nosotros tenemos dos enlaces, la terminación tiene que ser eno. Y si nosotros tenemos tres enlaces, la terminación tiene que ser ino. Por lo tanto, regresemos a la primera figura. Si ustedes se dan cuenta, entre los carbonos, todos son enlaces sencillos. Quiere decir que como es un solo enlace, la terminación debe de ser ano, por lo tanto el nombre completo es hexano. Vamos a la segunda figura. Fíjense cómo entre el carbono 1 y en el carbono 2 tenemos tres enlaces. Y eso quiere decir que el triple enlace es más importante que el sencillo. Por lo tanto, su nombre tiene que ser con la tercer vocal y por lo tanto la terminación es ino. El nombre sería propino. En la última figura tenemos un doble enlace que es más importante que el enlace sencillo. En este caso, como son dos enlaces, tiene que ser la segunda vocal y tiene que ser terminación eno, por lo tanto el nombre es buteno. Fíjense cómo fácilmente nosotros podemos nombrar las cadenas de carbonos porque están formadas de dos cosas. Primero, de la cadena y segundo, de los enlaces. Los hidrocarburos, dependiendo del número de enlaces, se van a dividir en alcanos, enlace sencillo, alquenos, enlace doble o alquinos, enlace triple. Otros ejemplos y al mismo tiempo avanzamos con las explicaciones. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Y como todos son enlaces sencillos, entonces el nombre debe de ser octano. Pero fíjense cómo ahora tenemos otra fórmula. En esta fórmula seguimos teniendo 8 carbonos y todos los enlaces siguen siendo sencillos. Por lo tanto, se sigue llamando octano. Si nosotros nos centramos en el carbono número 1, ese carbono me está indicando que tiene 3 hidrógenos. Y si nos vamos ahora a la primera imagen, fíjense cómo ese mismo carbono tiene los mismos 3 hidrógenos, pero están separados. La única diferencia que estamos viendo entre estas dos figuras es que uno tiene los hidrógenos separados y el otro tiene los hidrógenos juntos por cada carbono. Vamos a hacer otro ejemplo. Fíjense en la siguiente. Ahora tenemos todos los carbonos juntos. Son 8, igual que las dos figuras anteriores. Si yo contara los hidrógenos, son 18, igual que las figuras anteriores. Por lo tanto, quiere decir que esta tercera figura también se llama octano. Y vamos con la última. En esta última, cada esquina o cada punto, por así decirlo, que ahora se los voy a marcar de color rojo, representa un carbono. Quiere decir entonces que en este ejemplo nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 carbonos. Y las líneas que podemos ver entre cada carbono representan los enlaces. Por lo tanto, siguen siendo enlaces sencillos. Quiere decir que el nombre sigue siendo octano. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para saber que la misma fórmula se puede representar de diferentes formas. La primera figura se conoce como la fórmula desarrollada. La segunda figura se conoce como la fórmula semidesarrollada. La tercera figura se conoce como la fórmula condensada y la cuarta figura se conoce como la fórmula lineal o estructura de esqueleto. Ahora vamos a subir un poco la dificultad. Como se dieron cuenta previamente, nosotros debemos de contar cuántos carbonos tenemos. Por lo tanto, haremos lo mismo para este ejercicio. Tenemos un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos y 6 carbonos. Eso quiere decir que entonces el prefijo debe de ser ex, porque tengo 6 carbonos. Si yo me fijo ahora en los enlaces, que quedamos que son las líneas entre cada carbono, son enlaces sencillos, por lo tanto es la primera vocal y la terminación debe de ser ano. Hasta aquí el nombre sería hexano, pero fíjense muy bien cómo el último carbono se une al primer carbono. Y recuerden que cuando se cierran estas cadenas, su nombre debe de ser ciclo. Y no nada más aquí funciona eso. Siempre que algo, el final, se une nuevamente al inicio, se le llama ciclo. Por ejemplo, el ciclo del agua, el ciclo del carbono y cualquier otra cosa en la que ustedes piensen, cuando el final llega al inicio, son ciclos. Si nosotros vemos ahora otra figura, en este caso, para conocer la cadena principal debemos de contar
los carbonos. Tenemos un carbono, dos carbonos, tres carbonos y cuatro carbonos. Si yo cuento hacia esta dirección, estos serían cuatro carbonos, pero esta es la cadena más larga. En vez de contar hacia abajo, contaremos continuando la cadena. Cuatro carbonos y cinco carbonos. Ahora me doy cuenta que esta es la cadena más larga, por lo tanto, esta es la cadena principal. Al esta ser la cadena principal, este debe de ser el primer nombre que se le debe de dar a la cadena. Como tengo 5 carbonos, debe de ser el prefijo pent. Fíjense muy bien que aquí tenemos un doble enlace. Y como tenemos un doble enlace, ese es más importante que los enlaces sencillos. Por lo tanto, la terminación debe de ser eno. Pero ahí no termina todo. Este doble enlace, ¿yo dónde lo tengo? Inicia en el carbono 1. Por lo tanto, yo debo de colocar al inicio 1 penteno. O también hay otra forma de poder colocar el nombre. Pent 1 eno. Esto depende de lo que les pidan o de la que más les guste las nomenclaturas, aunque la segunda es la forma más actual de poderlos nombrar. Eso que acabamos de colocar es el nombre principal de la cadena. Sin embargo, esto que nosotros tenemos aquí es una ramificación. Está anclada a la cadena principal. Lo primero que debemos de hacer a esta ramificación es primero contar los carbonos. ¿Cuántos carbonos tenemos? 1. Por lo tanto, el prefijo para un carbono, recuerden que es met. Pero ahora, esto es una ramificación. ¿Cómo se llama cuando son ramificaciones? Para las ramificaciones debe de tener una terminación especial. Ya no va a ser la terminación ano, eno, ino. Esas únicamente son para cadenas principales. En este caso, como son ramificaciones, únicamente deben de agregarse la terminación il. Siempre que sean ramificaciones, se debe de colocar la terminación il. Y otra cosa más, esa ramificación se encuentra unida a un carbono de la cadena. ¿Cuál es el carbono al cual se encuentra unido? El número 3. Por lo tanto, el nombre debe de ser 3-metil. Ese 3 me está indicando en qué lugar de la cadena principal está unido esa ramificación. Por lo tanto, el nombre sería 3-metil 1-penteno o la otra opción 3-metil pent 1-eno. Bien, pasemos al siguiente. Nuevamente, lo primero que debemos de hacer es colocar el número de carbonos. Un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos, cinco carbonos, seis carbonos. Quiere decir que el prefijo debe de ser ex. Y si nosotros nos damos cuenta, tenemos un doble enlace que es más importante que los enlaces sencillos. Por lo tanto, la terminación tiene que ser eno. Pero acuérdense que al yo colocar que tengo un doble enlace, debo de indicar dónde está. Ese doble enlace se encuentra en el carbono número 2. Al inicio voy a colocar 2 y entonces sería 2-hexeno. Otra cosa importante que deben de tomar en cuenta, para poder enumerar la cadena, debemos de considerar dos características. Uno, en caso de tener ramificaciones, debemos empezar a contar en el extremo donde esté más cerca la primer ramificación. Otra característica, en caso de tener doble o triple enlace, debemos de contar del extremo más próximo a ese doble o triple enlace. Es muy importante que se fijen en el nombre de cada uno de estos compuestos. El primero quedamos que se llamaba ciclohexano, el segundo 3-metil-1-penteno, y el último 2-hexeno. Fíjense cómo los tres tienen diferente estructura, pero aparte de eso tienen diferente nombre. Pero fíjense muy bien qué tienen en común. En el ciclohexano, si contamos los carbonos, quedamos que eran 6. Si contamos los hidrógenos, acuérdense que en esta estructura, aunque no se ven los hidrógenos, porque solo se representa el carbono y el enlace, ahí están los hidrógenos. Y por cada carbono que tengamos, debemos de tener 2 hidrógenos. Eso quiere decir que debemos de tener 12 hidrógenos. En el segundo, si nosotros contamos el número de carbonos, fíjense cómo son 5 en la cadena principal y 1 en la ramificación, son 6 carbonos. Y si contamos los hidrógenos, son igual 12 hidrógenos. Y vamos ahora con el último. Siguen siendo 6 carbonos. Y
Si contamos los hidrógenos, siguen siendo 12 hidrógenos. A este efecto se le llama isómero. Entonces, ¿qué es un isómero? Cuando un compuesto tiene la misma fórmula, pero estructuras diferentes, se le llama isómeros. Y esto proviene del griego, que significa hecho de las mismas partes. Aquí tenemos otro ejemplo, donde tenemos al butano y al isobutano. Pero ¿por qué son isómeros? Porque ambos están hechos de 4 carbonos y 10 hidrógenos. Las cadenas de carbonos pueden variar en longitud y pueden ser rectilíneos, ramificados o dispuestos en anillos. Aquí tenemos un ejemplo de longitud, donde en uno tenemos 2 carbonos y en el otro tenemos 3 carbonos. Ahora tenemos un ejemplo de ramificación. Tenemos en ambos 4 carbonos, pero en uno son 3 carbonos como cadena principal y una ramificación. O también los hidrocarburos los podemos encontrar en anillos. Estos anillos a su vez pueden tener también enlaces sencillos o enlaces dobles. Brevemente vamos a hacer un paréntesis para esas ramificaciones. Las ramificaciones deben de tener la terminación -il. Esto quiere decir que se convierte en un grupo alquilo. Y un grupo alquilo se forma cuando a un carbono se le quita un hidrógeno. Por ejemplo, en este caso tenemos un metano y si le quitamos un hidrógeno sería un grupo metilo o se escribe metil. Pero bueno, esto lo podemos dejar para explicaciones posteriores. Ahora solo recuerden que cuando sean ramificaciones, la terminación debe de ser -il. Y bueno, hasta aquí terminamos con esta pequeña introducción a la nomenclatura de los alcanos, alquenos y alquinos. Espero que les sirva para que lo puedan emplear de una forma sencilla. Sin embargo, si necesitan una explicación más completa y más detallada, háganoslo saber en los comentarios y nos vemos en el próximo video.